Buenas tardes de nuevo y bienvenidos a este módulo 4 en el que, como ya adelantamos ayer, vamos a tratar el sentido del gusto o la fase gustativa, que es la fase final y definitiva, no más importante o para algunos no lo es más importante para el consumidor, ¿no? Porque el consumidor al final lo que quiere es degustar. El vino está hecho para ser bebido, entonces lo que queremos es beber el vino, básicamente. Entonces, eso es lo que vamos a tratar hoy, pero primero, como decía, vamos a ver algunas cuestiones que dejasteis pendientes de ayer. Por ejemplo, Florencia dice, ¿se puede dar como bueno un vino reserva con color bastante violáceo y con cuerpo? Sí, el tema del color, ya sabemos que de manera natural los vinos tintos se van volviendo más claritos. Sin embargo, hay muchas excepciones a ello, muchas reservas a la hora de decirlo categóricamente, porque un reserva matemáticamente va a tener unos colores ladrillo teja o un gran reserva. Hay variedades que tienen mayor intensidad de color y también hay otras variedades que tienen la capacidad de ser muy estables en cuanto al color. Eh, con lo cual, bueno, pues hay otras variedades, por ejemplo, la Graciano tiene mucha intensidad de color, pero rápidamente, perdón, no tiene mucha intensidad de color, pero lo mantiene bastante estable en el tiempo, es decir, que parte de una tonalidad media, de una intensidad media, pero es capaz de mantener ese nivel de color sin perderlo durante mucho tiempo. O la Tempranillo, que tiene más intensidad de color y también es muy estable. Entonces, bueno, yo me he encontrado, y tú si lo comentas es porque te lo habrás encontrado también, algún reserva que en cata ciega, por el color, dices, uy, este vino será un crianza o un roble, ¿no? Que parece que tiene todavía reflejos púrpura violáceos, que son síntoma de juventud. Por eso siempre, desde el principio, os he dicho que la fase visual es muy interesante porque nos da indicios, nos da pistas, sin tocar ni oler el vino, sin probarlo, nos da ya información, pero no es una información definitiva, sino que hay que corroborarla en las fases olfativa y gustativa. ¿Vale? Entonces, bueno, pues un vino te puede sorprender. Ya decíamos también el día de la vista que la vista engaña, ¿no? Que a veces pues nos puede jugar malas pasadas porque la vista lo que hace es, cuando vemos algo, a primera vista, ya se manda el mensaje a nuestro cerebro y nuestro cerebro busca archivos y dice, bueno, color violáceo, vino joven. ¿Vale? Ya hacemos el cliché ese rápidamente. Pero que sepáis que no es una información definitiva. eh, a ver, para descartar un vino sin... o sea, no se puede descartar un vino solo con mirarlo, aunque tenga mal aspecto o tenga un color que no corresponde o lo que sea, ¿no? Siempre hay que darle una oportunidad, al menos en nariz. Hay vinos que en nariz se descartan, ¿no? Porque se ve que es un defecto insalvable y se pasa, se abre otra botella. Pero a la vista nunca se puede descartar nada ni dar nada por hecho. ¿Vale? Entonces, bueno, que sepáis que el mundo del vino es tan bonito porque está lleno de todas estas excepciones, ¿no? No es matemática pura. Luego, Bingen Igor dice que, bueno, que pedía lo del color de los vinos. He buscado y en mis archivos y he encontrado algunas infografías, pero os pasaré, por no decirlo ahora, por no perder más tiempo ahora, os pasaré a todos un documento pequeñito de Word, un poco con las palabras, que al final es ponerlo en palabras, lo que te cuesta, lo que dices que te cuesta interpretar los aromas, o sea, perdón, los colores, lo que nos cuesta más es ponerlo en palabras. Bueno, va a ser un pequeñito documento de Word con la gama de colores de los vinos tintos, blancos y rosados, desde que son jóvenes hasta que son más añejos, ¿vale? Pero he estado en ello. A ver, Sofía dice que perdió el olfato y el gusto 3 meses durante el COVID, aunque cree que no lo ha recuperado al 100%. Bueno, Sofía, no pasa nada porque esto es entrenamiento, es volver otra vez y quizá en lugar de oler el vino a una distancia de 10 centímetros de tu nariz, pues habrá que introducir un poquito más la nariz en la copa, pero
es seguir entrenando para recuperar, ¿no? Porque vimos que las neuronas olfativas se recuperan, se regeneran, vamos. Luego, a ver, Maribel decía, ahora en Vendimia me encanta el olor en la bodega. Ya, impresionante. Esas son los aromas que se te quedan, ¿ves? Ese aroma se te ha quedado en el recuerdo, en tu memoria olfativa, como un recuerdo agradable y para ti ya es inconfundible. Claro, te recordará, siempre que huelas ese aroma, te recordará estas fechas. Y Sergio dice que a él le gusta la piracina y que la ha encontrado en algún vino blanco también. Sí, en el Sauvignon Blanc, por ejemplo, supongo, puede que haya sido el Sauvignon Blanc, porque, bueno, pues el Cabernet Sauvignon, pues es familia, son familiares, son parientes del Sauvignon Blanc. Entonces, bueno, pues por ello de hecho comparten altos índices de piracinas. Y bueno, te puede gustar, claro, es un aroma que tampoco es desagradable. Cuando domina sobre el resto y tapa la fruta, te puede seguir gustando, pero como catador debes penalizar, porque debe predominar la fruta sobre otros aromas, y que además ese aroma de piracina responde a una uva cabernet no muy madura. Sofía, de nuevo, que me pide la opinión sobre los vinos con crianza en tinaja, porque ella fue a una bodega en Rioja, donde tienen ese tipo de almacenamiento, y le presentaron una maturana, en una variedad de uva maturana en tinaja. Bueno, pues es una tendencia mundial, que bueno, que como muchas tendencias al final, lo que hace es reinterpretar o recuperar una tradición antigua. Y en este caso, bueno, pues los vinos en tinaja en España, pues desde siempre se han conservado en ella, porque las barricas, la verdad que llegaron algo más tarde, llegaron desde la tecnología o las técnicas de espalillado y crianza en barrica, llegaron de Burdeos a La Rioja primero y de Rioja se expandieron por toda España, pero la tradición era la tinaja. Y entonces, bueno, pues en mi opinión, fenomenal, me encanta, diversidad de vinos, habrá gente que le guste más, gente que le guste menos, pero bueno, el barro o la terracota ofrecen una microoxigenación al vino, igual que la barrica también, el barro tiene poro, entonces permite que el vino evolucione bien dentro de la tinaja, aparte de que dentro de la tinaja se preservan muy bien las temperaturas frescas en el interior, aunque haga calor fuera. Es como el agua de los botijos, ¿no? Que está siempre fresquita, aunque haga calor. Bueno, pues esa es otra ventaja. Y luego, otra cosa que le veo yo positiva, en cierto modo, es que no aporta aromas al vino, que nunca va a dominar al vino, como puede pasar si dejamos un vino mucho tiempo en una barrica. Entonces, bueno, pues respeta bastante los aromas frutales del vino y le ayuda en una buena conservación con esa temperatura y esa microoxigenación, os he comentado. Me parece un método fantástico, pero que parece una tendencia actual y no lo es, ¿no? Es algo recuperado del pasado y que, pues cuando eh, comenzó la moda de las barricas o la tendencia de las barricas, parece que la tinaja era algo antiguo, algo a desechar, ¿no? Y ahora, fijaros cómo la vida da vueltas. Es otro estilo de vinos que, bueno, pues el público actual los comienza a entender y a comprar, ¿no? Está muy bien. Javier dice que un ligero aroma a gasolina en la variedad Riesling se considera defecto. No realmente, porque es un aroma descriptor de esa variedad, es un aroma típico de esa variedad, sobre todo las Riesling plantadas en el Valle del Rin, en Alemania. En los Riesling españoles no se da este aspecto tan nítidamente. Desde luego que no, es descriptor un poco de esos Riesling, de ese terroir en mineral que hay en el Valle del Rin. Hay muchas preguntas, ¿eh? Sofía, y bueno, esta es la última, parece. Cuando se perciba más el alcohol en predominancia, ¿es predominancia de los aromas secundarios o hay un defecto en este vino? En los jóvenes y crianza me ha pasado. Bueno, a ver si hay desequilibrio de cualquier sabor o cualquier sensación en el vino, igual que decía lo de vinos demasiado maderizados, bueno, pues es un defecto, hay que penalizarlo en nuestra cata técnica o las piracinas. Si dominan las piracinas, pues por mucho que nos guste ese aroma, nos parezca agradable, técnicamente hay que poner una pequeña penalización a ese vino por falta de armonía, por desequilibrio. Entonces, si nos destaca el alcohol, pues va a ser
un defecto penalizable, vamos a decir, el vino está desequilibrado y hay que anotarlo en nuestra ficha de cata. A veces ocurre, bueno, pues puede ocurrir en vinos de zonas cálidas, ¿no? En zonas cálidas donde se produce mucha cantidad de azúcares y los vinos consiguen gran producción de alcohol en la fermentación. Entonces, es posible que si ese vino que tiene mucho alcohol no esté arropado por una buena acidez, un alto grado de tanino, buen extracto seco, si no está un poco envuelto ese grado alcohólico alto, pues destacará. Entonces es penalizable, obviamente. Lo ideal es que ese vino sea un vino que teniendo un grado alcohólico alto tenga todos los parámetros al mismo nivel para que haya ese equilibrio, esa armonía en boca. Si destaca cualquier elemento, si destaca la acidez en exceso, aun sabiendo que es un vino de zona fría que se le supone buena acidez, al igual que los de zona cálida se le supone bastante nivel de alcohol, aun sabiendo eso, si es excesivamente dominante y las sensaciones en boca, el alcohol es demasiado cálido y la acidez es demasiado agria, demasiado dominante y tapa los aromas de fruta, pues obviamente penalizamos en nuestra ficha de cata. Vale. Y bueno, y Valeria decía que esa pregunta que le parecía muy interesante, la pregunta de Sofía. Pues ya os he respondido a las dos. Muy bien, pues con este pequeña introducción del día de ayer, ya estamos grabando, comparto pantalla y entramos en la fase definitiva, en la fase de fase gustativa. A ver si se pone en grande esto ahora. La fase gustativa, que es el juicio final, ¿no? Si avanzamos ahora. Y comenzamos con ese famoso esquemita de la lengua, el cual, bueno, pues tiene sus seguidores y sus detractores. Yo me voy a ubicar en medio. Eh, es un mapa muy esquemático y muy, la verdad que es muy gráfico, porque nos ayuda bastante a entender cómo funciona el sentido del gusto, pero como todo en el vino, ya sabéis que tiene sus excepciones y tiene sus peros. Según el esquemita, lo que tenemos es un esquema de la lengua y entonces pues en la punta de la lengua se percibe, según esto, se percibe el sabor dulce, el sabor ácido se percibe en los laterales, en la parte de atrás, el salado inmediatamente después del dulce, pero en los laterales también, y el amargo al final de boca, cuando el vino ya ha pasado para atrás o cuando hemos tragado. Eso es lo que dice el esquemita. Bueno, estoy de acuerdo personalmente a medias. La lengua tiene un montón de botones gustativos, de papilas gustativas, y unas tienen una forma, otras tienen otra, unas son especialistas en unos sabores, otras son especialistas en otros. Todas están en todas las partes de la lengua. Sin embargo, la mayor concentración de las papilas gustativas responsables del sabor dulce se encuentran en la punta, eso es cierto. La mayor cantidad, la mayor acumulación de ese tipo de papilas. Las del sabor ácido están en los laterales, en la parte de atrás, las del salado justo detrás del dulce y las responsables del sabor amargo se encuentran en mayores concentraciones en esa parte de atrás de la lengua. ¿Vale? Entonces, que sepamos que el dulce se puede percibir en todas las partes de la lengua y el ácido igual, el salado igual, el amargo igual. Sin embargo, con mayor nitidez, los umbrales de percepción de nuestro sentido del gusto se activan de manera consciente, o por lo menos nosotros somos conscientes de ese sabor en esas partes localizadas de la lengua. ¿Vale? Entonces, partiendo de esta premisa, podemos tomar como válido, entre comillas, este esquema. Bien, entonces, ya hemos introducido un poco los sabores. Tenemos el sabor dulce, el ácido, el amargo, el salado y hay otros sabores algo más modernos, o por lo menos que se han identificado de una manera más reciente, como son el umami. Yo creo que fue por 1970 que el profesor Ikeda, un profesor de una universidad de Tokio, identificó este sabor con esta palabra japonesa que no tiene traducción al español, ¿vale? Ni al inglés. Y con lo cual, bueno, pues umami se puede interpretar, ahora vamos a hablar del umami a continuación, pero se puede interpretar como la sabrosidad del vino,
o de un alimento. ¿Vale? Luego el sabor metálico, ese sabor pues un poco que nos da una sensación de frío, de frescor y de electricidad. Y el sabor alcalino. Alcalino es todo lo contrario a ácido. ¿Vale? Ácido es cuando el pH del alimento o del vino es bajo, por debajo de 7 es ácido, por debajo de 7 de pH es ácido, 7 es básico y alcalino sería pues más de 7 hasta 14 de pH. Bien, entonces nosotros vamos a percibir sensaciones cuando el vino entra en la boca, vamos a percibir sensaciones no solo en la lengua, sino también en las encías. Tenemos sensibilidad, en el paladar blando, en la epiglotis. Entonces vamos a percibir sensaciones que tenemos que ser conscientes de ellas cuando catamos un vino en todas estas partes. La fase gustativa es la última, como decía, la de el vino está hecho para ser degustado y, sin embargo, los sumilleres en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, lo que hacemos es expulsar el vino, no nos lo tragamos, porque si estamos haciendo una cata de un número importante de vinos, pues si tragásemos, aunque fueran pequeñas porciones, si tragásemos todo el vino que vamos catando, los últimos vinos, yo creo que al final los puntuaríamos, estaríamos súper alegres y los puntuaríamos todos con un 10. O al contrario, estaríamos fatigados y ya la cata no sería tan efectiva o tan eficaz. Entonces, bueno, la fase gustativa es la que confirma todos los indicios que hemos podido percibir en fase visual y en fase olfativa. Y, por supuesto, es el momento, la fase gustativa, cuando hacemos una conclusión final sobre el vino. Esa conclusión final se tiene que basar volvemos a la palabra mágica, no solo en el vino, sino en la vida, el equilibrio, la armonía, ¿no? Armonía entre las tres fases. Que lo que me dijo la fase visual coincidiese con la fase olfativa y la fase gustativa le diese la razón a las dos primeras. Eso sería armonía. Un vino que no tiene armonía entre las fases, pues es un vino que de repente tenemos una imagen de un vino limpio, brillante, con un color muy atractivo, y de repente lo ponemos en nariz y es totalmente soso en nariz, no dice nada, no tiene aromas, o por lo menos no de fruta, ¿vale? Y luego lo metemos en boca o a veces un vino que es tímido en nariz, un vino que no es muy expresivo en nariz, de repente lo metemos en la boca y pues tiene volumen, tiene equilibrio, tiene sapidez, es largo en boca, dura mucho el recuerdo, todo es positivo. Puede que no haya armonía en las fases. En este último caso, en el que la nariz es un poco tímida, no se expresa el vino. ¿Por qué? Porque a lo mejor está creciendo todavía y no se han desplegado bien los aromas en botella. Podría ser esa la razón. ¿Vale? Entonces, en nariz sí que en la ficha de cata penalizaríamos, ¿no? Pues, le pondríamos una buena nota. Sin embargo, luego en boca nos sorprendería gratamente. Lo peor es que nos sorprendan para peor. Bien, vamos con el protocolo de cata. El protocolo de cata gustativa. Los pasos, como ya adelantamos en los primeros días, son 3. Yo siempre hago la comparativa cuando conoces a una persona nueva, ¿no? La bienvenida, el hola, ¿no? Buenos días, buenas tardes. Y luego ya pues entramos en conversación, que es en la evolución o paso de boca. Y luego ya cuando cada uno se va para su casa, pues vas reflexionando sobre la cita que has tenido, la conversación o lo que sea, ¿no? Y bueno, pues haces una valoración global, ¿no? Como acabamos de decir, que la fase gustativa es la valoración global de las dos fases anteriores sumadas a la gustativa, claro. Entonces, bueno, pues volviendo de la metáfora a la realidad del vino, la entrada o ataque, que también se llama, es cuando nos acercamos al vino y ponemos una pequeña porción en la boca. Esa primera sensación, ese primer impacto, como decíamos en la fase visual, la primera mirada, ¿no? La primera impresión. Y entonces aquí, según el esquemita de la lengua, pues lo que vamos a notar es el carácter frutal, el carácter dulce posiblemente, que va
va a ser procedente de azúcares residuales que tenga ese vino o del alcohol. Daros cuenta que el alcohol proviene del azúcar, en la fermentación el azúcar se convierte en alcohol, con lo cual en boca el alcohol, aparte de otras sensaciones de calidez, de causticidad que pueda darnos, el alcohol tiene un sabor como sabor dulce. Entonces, los responsables, vamos a ver a continuación las sustancias responsables del sabor dulce. Y justo ese ataque nos va a dar esa sensación de más o menos frutal el vino, ¿no? Esa primera impresión de el peso de fruta, que es seré muy pesado también con la acidez, que ya lo soy, que es muy importante siempre en cata buscar acidez en los vinos, que es un síntoma de salud, de longevidad, de frescura, de juventud, y el peso de fruta es algo obvio. En cualquier vino, por mucho que haya pasado 5 o 10 años en barrica, me da igual, obviamente se va a notar la barrica, pero la fruta tiene que estar ahí. Aunque la vendimia ya quedó 20 años atrás o 15 años atrás, pero tiene que haber peso de fruta, porque el vino está hecho ¿no? De fruta. Entonces, son las dos cosas principales que tenéis que valorar como positivas en un vino. Peso de fruta y acidez, que es ese equilibrio entre dulce ácido, que es tan importante no solo en el vino, sino en cocina y en recetas de coctelería, por ejemplo. Entonces, bueno, pues eso es gustativamente el equilibrio entre dulce y ácido es una sensación placentera. Esta sensación de entrada o ataque dura unos pocos segundos y rápidamente, como hemos visto en el esquema, la sensación salada, la vamos a ver a continuación también las sustancias responsables del sabor salado y que realmente es una percepción muy difícil de encontrar en los vinos. Por eso yo casi paso de largo al hablar del sabor salado en los vinos, porque es algo imperceptible y bueno, pues ahora veremos, ¿no? Con lo cual, directamente de la sensación frutada, de la sensación dulce de la entrada en boca, en la punta de la lengua, pasamos rápidamente a la sensación de mayor o menor acidez. Ya estamos en el punto 2, evolución o paso de boca. Desde esa primera bienvenida del vino que le hemos dado al vino en boca, el tiempo que pasa o si le cuesta más o menos al vino pasar hacia atrás. Hay vinos que son muy acuosos, como un vaso de agua que boom, pasa rápido, sin sensaciones táctiles, sin agarrarse a la lengua, al paladar. Y hay vinos que son densos, que son tánicos, a lo mejor no están filtrados y tienen más extracto seco y notamos que tienen peso en la boca, en la lengua, tienen volumen, que se suele decir, cuerpo, ¿no? Entonces, ahí eso es lo que vamos a percibir en ese momento que va a durar más que el anterior, más que la entrada de ataque, que duraba dos segunditos o 3. El paso de boca va a ser un poquito más prolongado y nos va a dar una mayor riqueza de sensaciones. Esa frescura de la acidez, que tenemos que buscarla siempre, por lo menos buscarla y graduarla. Es decir, este vino tiene una acidez baja, media o alta. Con esos 3 niveles sería suficiente para graduar el vino. Siempre que valoréis la acidez, tenéis que tener en cuenta, si tenéis los datos del vino, si no es una cata ciega, si tenéis los datos del vino y sabéis que es un vino de zona fría, de una variedad que tiene buena acidez, pues le vamos a exigir más. A lo mejor una acidez media para un Riesling es una acidez muy alta para una variedad Airén, porque la variedad Airén tiene muy poca acidez, la Riesling mucha, ¿no? Entonces valoraremos diferente o exigiremos más a unos que a otros en todos los parámetros, ¿no? En la acidez, en el grado alcohólico, etc. Un vino de zona cálida con un grado alcohólico moderado pobre, pues ahí hay algún problema de vendimia demasiado temprana o algún defecto, ¿vale? Entonces, en el paso de boca vamos notando, no desaparece esa sensación dulce, pero se atenúa y ciertamente si hay buena acidez se volverá a amplificar. La acidez va a amplificar la sensación afrutada. Y al final de boca, una vez que el vino pasa al final de la lengua para atrás, pues vamos a empezar a notar las sensaciones amargas si las hubiera, sobre todo en los vinos tintos. Blancos también tienen alguna sensación amarga, elegante o más agresiva, cuando pues, son vinos demasiado herbáceos o precisamente se han vendimiado temprano, entonces van a tener una acidez muy acre, muy desagradable y un amargor secante, un amargor dominante que va a tapar los sabores frutales. Daros cuenta que los vinos blancos tienen menos atributos que los tintos, ahora también lo veremos.
En los blancos tenemos el peso de fruta, la acidez y el grado alcohólico, porque no hay tanino, no hay tanto extracto seco, no hemos macerado el vino con las pieles o no hemos fermentado el vino con las pieles como se hace con el tinto, con lo cual son vinos más ligeros, más frescos, más fáciles de beber los blancos, tienen menos atributos, menos cosas a las que agarrarse, digamos, ¿no? Entonces, si no tenemos acidez y no tenemos peso de fruta, pues dominará el amargor y el alcohol, básicamente. Hay que buscar, de nuevo, os repito la palabra mágica, equilibrio y armonía en boca. Placer, en definitiva, ¿no? Si hay algún elemento que chirría, pues ahí no hay redondez en el vino. El vino, en ese paso de boca, en esa evolución en boca, el mejor atributo que se le puede dar a un vino es un vino redondo en boca, o sedoso, ¿no? No es rugoso, no es áspero, no es amargo, no domina nada, no es excesivamente dulce, con lo cual sería empalagoso, no es excesivamente ácido, con lo cual sería demasiado pues, agrio de alguna manera. ¿Vale? Siempre hay que buscar ese equilibrio. Bien, entonces ya hemos percibido todos los sabores en la lengua, el dulce al principio, el ácido pues en el paso de boca, en la evolución en boca, al igual que el amargo al final. Pero en boca también tenemos otras sensaciones, que son las sensaciones táctiles. También vamos a ver a continuación esas sensaciones táctiles y sensaciones, también tenemos en la boca, en la cavidad bucal, termorreceptores, es decir, percibimos si la bebida que estamos tomando está fría o caliente o templada, ¿no? Percibimos o calibramos la temperatura en boca. Tenemos sensaciones táctiles, si el vino es muy denso, podemos notar cierto peso en la lengua, incluso hay vinos que te dejan algo de pozo, algo de una película en la lengua, porque son muy densos. Y bueno, pues todas esas sensaciones tenemos que valorarlas aparte de los sabores táctiles, de textura, vamos a verlo todo a continuación. Y finalmente, cuando hemos tragado el vino, o expulsado en el caso de una cata de muchos vinos, vamos a tener otra serie de sensaciones. Acordaros que hablábamos ayer de la vía retronasal, ¿no? La vía retronasal, donde una vez tragado el vino, los vapores aromáticos, esas moléculas aromáticas más pesadas, fluían hacia arriba por la cavidad bucal hacia la cavidad nasal y percibíamos unos nuevos aromas. Si cuando, esto es muy fácil de comprobarlo, si por ejemplo estáis comiendo cualquier cosa, ¿no?, que tenga algo de sabor, masticamos y nos está dando, básicamente está fluyendo según vamos masticando, también va fluyendo esa vía retronasal, ¿no? Y nos van dando, si es un plátano, pues nos va dando sabor a plátano, aparte del dulzor que percibimos en la lengua, eso que llamamos sabor a plátano, que al final es aroma a plátano. Pero si de repente, a mitad de proceso de masticado, nos tapamos la nariz y seguimos masticando, no vamos a percibir ese sabor, entre comillas, a plátano. Vamos a percibir solo el dulzor y la textura, la densidad del plátano. Vale, entonces en el final de boca es esa conclusión final de los finales ya. Aquí es donde ya hacemos nuestra conclusión sobre el vino, nuestra valoración global. Dentro del final de boca tenemos que valorar tanto la vía retronasal que hemos dicho como el llamado posgusto o retrogusto. Una vez tragado el vino, nos queda ese recuerdo, esos vapores que van subiendo y ese recuerdo, ese pozo que ha dejado en la boca, en la cavidad bucal, tenemos que valorar más o menos en tiempo, ¿no? No hay que sacar el cronómetro, pero más o menos evaluar si ese final es largo, corto o medio, o muy largo, o muy corto o inexistente. De repente hemos tragado y desapareció el recuerdo del vino. Negativo. Puntuamos negativamente. Si es muy largo, fenomenal, le damos la máxima puntuación. Y bueno, pues también hay que tener en cuenta que ese recuerdo, ese posgusto, ese retrogusto, sea coherente con los aromas que hemos percibido en nariz. ¿Vale? Pues que siga un poco en el mismo hilo, en la misma línea, y que sean agradables, siempre lo digo. Si el posgusto es desagradable, cuanto más corto, mejor, ¿no? Y si es agradable, pues cuanto más largo, mejor, por supuesto. Bueno, pues aquí tenemos un poco los 5 elementos o atributos que tenemos que tener en cuenta.
En esta fase gustativa, pues se pueden apreciar, como ya he dicho, los sabores, las texturas, las temperaturas, la densidad, hay muchos aspectos, ¿no? Y vamos a verlos uno por uno. La perfección de sabores, bueno, la armonía entre esos diferentes sabores que percibimos, sobre todo la limpieza, la nitidez y eh, la honestidad o franqueza de esos aromas, ¿no? Perdón, de esos sabores. Bueno, pues que sobre todo que haya equilibrio entre ellos, como decíamos al principio, ¿no? En la pregunta creo que era de Sofía, que no destaque el alcohol, que no destaque el amargor, que no destaque, que no sea demasiado dulce porque sería empalagoso, ¿vale? Que haya esa conjunción más que perfección, ¿no? Conjunción de los sabores y esa coherencia entre ellos. Luego, la intensidad de los mismos, obviamente, también será puntuable del 1 al 5, del 1 al 10, según la ficha de cata que tengamos, mayor o menor intensidad. También hay que tener en cuenta el tipo de vino que tenemos delante. Si sabemos que son vinos potentes, intensos, somos más exigentes con ellos. Si sabemos que son vinos de personalidad más delicada, pues no les vamos a pedir una intensidad exuberante, ¿vale? Vamos a valorar también en función de sus capacidades a los vinos. No es tan fácil, no es tan fácil. Hay que tener muchas cosas en cuenta, ¿no? Pero bueno, por eso la cata, desde el primer día os dije que es algo, un ejercicio de concentración, de total abstracción del exterior, tú y tu copa. Y no hay nada más. Y tu sentir, bueno, tú, tus sentidos, tu cerebro y tu copa, a trabajar juntos, ¿no? Entonces la intensidad también de sabores se valora, es la expresividad. Si un vino es expresivo, si es soso, si es insulso, pues son adjetivos que se utilizan para graduar, en lugar de poner 0, 1, 2, 3, 4, 5 de intensidad, puedes graduarlo también por palabras. Lo que pasa es que los números son un poco más objetivos que las palabras. A veces lo que para mí significa expresivo, para ti, pues a lo mejor no lo es tanto, o esa palabra no tiene tanto significado. ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo prefiero las fichas de cata numéricas, son más objetivas. La poesía está muy bien, pues cuando haces una exposición, no poesía, ¿no? Pero el léxico, ¿no? También hay que saber utilizarlo porque es la parte más difícil para el sumiller, bajo mi punto de vista. Poner las percepciones que se generan en el cerebro a través de los sentidos, ponerla en palabras, ¿no? Emociones, ponerlas en palabras. Es difícil, ¿no? Pues eso. Por eso prefiero las fichas de cata numéricas. La riqueza aromática, aparte de su conjunción, aparte de la intensidad de sabores, la riqueza aromática, o mejor dicho, de sabores también. Cuando en boca, sabéis que hablábamos que en nariz no vamos a, no vamos, o sea, en nariz vamos a percibir una gama aromática amplia, pero en vía directa no se perciben todos los aromas, sino que cuando lo metemos en la boca aparecen aromas nuevos. Pues esos aromas nuevos, ese retrogusto que nos sigue aportando vapores, moléculas aromáticas desde la garganta hacia la nariz y desde el paladar hacia la nariz, qué riqueza tienen, ¿no? ¿Qué expresividad tienen? Pues eso también se valora. Y luego, como decía antes, pues también los estímulos táctiles, ¿no? Las sensaciones de un vino que es rugoso, hay vinos que se agarran a la lengua, ¿no? Que no quieren pasar para atrás. Y hay vinos más sedosos, más aterciopelados. Hablo con palabras que utilizamos normalmente los sumilleres, ¿vale? Pues un vino sedoso, un vino untuoso, son vinos que van pasando despacio hacia atrás, ¿no? Que no son ligeros, ni acuosos, ni vaporosos, como se suele decir de algunos vinos, como algunas manzanillas o finos, ¿no? Que son tan ligeros, tan finos son los finos, que a veces son vaporosos, ¿no? Que se evaporan en la boca. Eso es demasiada poesía, lo reconozco. Pero bueno, sirve como ejemplo, ¿verdad? Y bueno, y luego pasando de las sensaciones táctiles, que como sabéis, ya hablamos, creo que hablamos del nervio trigémino, que es un nervio que percibe todas las sensaciones táctiles de la cavidad bucal y de la cara, ¿no? Siempre pongo el ejemplo cuando nos pellizcan en la cara o nos dan un puñetazo, que nadie no queremos, por lo menos que sea cariñoso, notamos una sensación y mandamos o la piel, ese el nervio trigémino que tiene terminaciones nerviosas en la piel,
pasa el mensaje al cerebro y el cerebro te dice, te han pegado, te duele, ¿no? Y ya pues nos ponemos la manita. Entonces, ese nervio trigémino es el responsable de esas percepciones táctiles, tanto pues, de causticidad del alcohol, de astringencia también, de sequedad, bueno, de sequedad no tanto, ahora veremos la sequedad de dónde proviene, el sabor amargo principalmente, pero el nervio trigémino va a ser el responsable de captar esas sensaciones que no son sabor, sino que son textura y sensaciones también de calor, frío, etc. ¿no? Cuando te quemas, pues es el nervio en la cara o en la boca, es el nervio trigémino el que manda el mensaje al cerebro de alerta. Y luego el final de boca, pues ya lo hemos comentado, el vino te deja ese recuerdo que puede ser más o menos duradero y más o menos amable o agradable. Y vamos con las sustancias responsables de cada sabor, de los principales sabores. Empezando por el sabor ácido, tenemos ácidos que provienen de la uva y ácidos que se generan durante la fermentación. Como veis, el vino es el producto de todos los productos fermentados, líquidos fermentados, es el que tiene un pH más bajo, es decir, es el más ácido. Una acidez alta significa pH bajo, ¿vale? Que a veces yo al principio cuando aprendía de vinos me confundía con eso, ¿no? Decía pH bajo, acidez baja. No, es al revés. Un pH bajo es acidez alta. Los vinos suelen estar entre 3,3, 3,5, por ahí, con buena acidez. Entonces, bueno, la acidez es muy importante, ya os lo he dicho y lo vuelvo a repetir, y aquí lo tenéis bien claro, porque aparte que al vino le fija el color, hace que el vino pierda el color más lentamente. Si tenemos baja acidez, pues ya el color tiene una defensa menos, ya se va a precipitar el antociano, la materia colorante, los pigmentos, con mucha mayor facilidad. También fija el brillo del vino, lo deja más brillante. Por eso también en la fase visual os dije que algo mágico era cuando veíamos un vino muy brillante o muy brillante, que reflectaba los haces de luz que le llegaban y se generaba un brillo en la superficie, eso era un síntoma de frescura, de salud, de juventud, de acidez definitiva, ¿vale? Entonces, por eso decía siempre que la fase visual es un poco mágica, ¿no? Porque ya, ¿cómo puedes saber viendo el vino que tiene acidez? Bueno, pues intuyo que por este brillo que tiene tan bonito, pues seguramente tenga una buena acidez. Los vinos muy añejos, que han pasado mucho tiempo en barrica, mucho tiempo en botella, pues pierden ese brillo, porque la acidez ha ido disminuyendo con el paso de los años. Bien, y también mantienen la intensidad del vino. En los blancos es muy importante la acidez, más que en los tintos incluso, porque en los blancos, como decía antes, están muy desprovistos, solo tienen pocos atributos, ese carácter afrutado, la acidez y el grado alcohólico. Entonces, las dos columnas que sostienen el cuerpo de un vino blanco está compuesto por acidez y alcohol, ¿vale? Y a los vinos tintos les aporta chispa, nervio. Si un vino tinto con mucho extracto seco, con mucho tanino, con un grado alcohólico potente, no tiene una acidez que sostenga todo eso, sería un vino imbebible, realmente, porque la acidez le da ligereza al vino, le da frescura en boca, chispa, le da alegría, ¿vale? Ese vino tan pesadote le daría un poquito más de agilidad en boca, no sería tan pesado. Y por último también aporta es como un antiséptico, también antibacteriano, si hay una buena acidez es más difícil que nuestro vino refermente, y le da, por tanto, mayor longevidad, mayor capacidad de duración en el tiempo. Cuando ya la acidez se pierde, ese vino ya va a ir decayendo, va a ir perdiendo cualidades gustativas y de placer. Entonces, los ácidos, como decía, provienen o de la uva o también otros que se generan en la fermentación. Los de la uva son tres principales, el absolutamente imprescindible porque es único en la vid, en la uva, es el ácido tartárico y bueno, pues como veis ahí, su adición en España está permitido al ser una zona cálida, una zona considerada por la Comunidad Europea de las más cálidas de Europa, el sur del Mediterráneo, y durante la maduración de la uva se generan muchos azúcares, como decíamos, porque hay mucho sol, pero se pierde mucha acidez. Entonces, en años muy cálidos donde se pierda mucha acidez,
como acabamos de ver, lo importante que es la acidez para la longevidad del vino, para la salud del vino y para el equilibrio de sabores, pues se permite, la Unión Europea permite pequeñas cantidades reguladas por normativa con unos máximos de adición de ácido tartárico. El ácido cítrico también está permitido, pero se utiliza mucho más el tartárico. Luego tenemos otro ácido que es un poco más desagradable, es también un ácido natural de la uva, se llama ácido málico, que ofrece aromas o sabores, mejor dicho, de manzana verde, muy agrios, astringentes, con una nota muy de verdor, como si masticases hierba fresca, ¿no? Pues espero que no lo hagáis a menudo, pero seguro que de pequeños se nos ha ocurrido morder una hoja o morder o así, pues esa acidez, ese amargor, ese carácter agreste, es el sabor un poco, o una manzana verde muy verde, que está inmadura, ¿no? Que nos hace casi llorar al morderla. Pues ese es el sabor del ácido málico. El ácido málico, cuando es muy alto su nivel, y sobre todo en los vinos tintos que van a pasar por barrica, es preceptivo, es recomendado hacer un proceso, inducir un proceso posterior a la fermentación alcohólica que se llama fermentación maloláctica, donde las bacterias lácticas van a consumir, a reducir ese ácido málico y lo van a convertir en ácido láctico, que es mucho más suave al paladar y menos ácido, y da una textura más untuosa en el vino. Con lo cual, con esa fermentación maloláctica reducimos la acidez total del vino. En general, la acidez de nuestro vino va a bajar, pero vamos a bajar la acidez que estaba siendo un poquito molesta en el paladar y que no iba a ser agradable para el consumidor. Y luego el ácido cítrico, que proporcionalmente es muy escaso y apenas no lo vamos a percibir. Nuestros umbrales de percepción en la lengua, en la boca, no son capaces de alcanzar esas pequeñas cantidades de ácido cítrico que hay en el vino. Sin embargo, contribuye al frescor, a la sensación de frescor que en general la acidez aporta en boca. Esa alegría que decía, esa chispa, que ese nervio, cuando escuchéis que un vino tinto tiene nervio, lo que está queriendo decir el sumiller es eso, que ese vino tinto tiene esa agilidad, esa frescura, esa chispa, esa electricidad que aporta la acidez. Y si no la tuviera sería un vino soso, plano, pesado y aburrido. Y luego durante la fermentación también se producen, como ya decíamos, que se producen un montón de reacciones químicas entre alcohol, ácidos, azúcares, proteínas, aminoácidos, etcétera, pues se producen otra serie de alcoholes como subproducto de otras reacciones. Así tenemos el ácido láctico, donde pues, las bacterias lácticas pueden crearlo a partir, o de hecho lo crean a partir de azúcar. El azúcar residual, el azúcar que queda en el vino, que no están consumiendo las levaduras que hacen la fermentación, pues esas bacterias lácticas, si se lo dejan ahí a mano, van a coger ese azúcar y van a convertirlo en ácido láctico, que hemos dicho que es suave, agradable y no hay ningún problema con él. Con el que si hay algún problemilla es con el ácido acético. El ácido acético proviene de la interacción del alcohol. El alcohol va oxidando el etanol, va oxidando lo que es el vino en general y a ver si lo digo, el alcohol etílico lo va oxidando el alcohol y como subproducto de esa reacción entre oxígeno y alcohol etílico se produce ácido acético. Y si esto va a más, el ácido acético es lo que se llama la acidez volátil. Lo conoceréis como acidez volátil. También cuando un sommelier diga, se nota un poco la acidez volátil, bueno, pues que sepáis que todos los vinos, sobre todo los que han pasado un tiempo en barrica, en botella, van a tener algo de ácido acético porque es inevitable que algo de oxígeno afecte al vino, ¿vale? Durante el tiempo en barrica y durante los procesos de elaboración, cuando después de fermentarlo pasan a otro depósito, pues ahí hay aireación del vino, hay oxígeno y el ácido acético es inevitable. Lo único que cuando es, como decíamos antes, ¿no? Con el alcohol, si destaca y es demasiado perceptible, pues será un indicio de que ese vino va camino de picado acético o avinagramiento. Porque el proceso natural de un vino, si vosotros cogéis una copa de vino o si queréis hacer la prueba, podéis hacerla en un tarro. Ponemos una cantidad X de vino, si es un vino que no vale mucho dinero, bueno, pues ponéis un poco más, ¿vale? Pero no hace falta una botella entera, con un poquito, 100 mililitros, lo ponéis en un tarro y lo tapáis
con un trapo que obviamente tiene poro, tiene poro y va a dejar pasar el oxígeno. Digo taparlo porque lo podemos dejar descubierto, pero se llenaría de mosquitos y no queremos eso. Entonces lo tapamos con un trapito que deje pasar algo de oxígeno y lo abandonáis ahí. Y volvéis al cabo de un mes, 2 meses, lo oléis, veréis que ese vino se ha reducido, hay una reducción del líquido y el olor es vinagre. Si es un vino blanco, pues será un vinagre de las ensaladas, y si es un vino tinto, pues os recordará más al aceto balsámico de Módena, ¿no? Entonces esa es la evolución natural de un vino. La misión del enólogo es pues, que eso no ocurra, ¿no? Poner los medios para que eso no ocurra. Y luego el ácido succínico, que no tiene ninguna importancia, simplemente saber que existe, porque es muy escaso. Sustancias responsables del sabor amargo son los polifenoles, los compuestos fenólicos o polifenoles, y polifenoles, mejor dicho. Entonces, ¿qué son los polifenoles? Por un lado, los pigmentos, el color, los antocianos, las flavonas, y por otro lado, el tanino. El tanino y en general los polifenoles que se generan durante la maduración de la uva en la piel y tienen, por su naturaleza, tienen un sabor amargo y astringente, un sabor vegetal. Volvemos a ese trozo de césped o esa hoja que mordimos de pequeños, ¿no? Esa sensación de repente de sequedad que te coagula la saliva, te deja la boca seca, ese sabor vegetal, o si muerdes una rama verde de un árbol, te pasaría lo mismo. Estas son cosas que hacemos los sumilleres, ¿no? Para alimentar nuestra memoria olfativa y gustativa, pues hacemos estas cosas raras, ¿no? Pero bueno, es fácilmente entendible, ¿no? Para poder explicar estas cosas hay que saber a qué saben, ¿no? Entonces, bueno, pues esa astringencia es bastante notoria en una materia vegetal. Cuando nuestra piel de la uva ha madurado completamente, ese tanino se ha polimerizado, es una palabreja, ha reaccionado, se ha redondeado y ha perdido su carácter agresivo. Entonces, por eso es tan importante llegar a la plena madurez, no solo de la pulpa, de los azúcares, sino la plena madurez de la piel de la uva, para que luego el vino no tenga ese carácter excesivamente amargo o excesivamente secante o astringente. Esto es muy importante. La madurez fenólica, que se llama, la madurez de la piel de la uva. Entonces, bueno, el tanino es otro elemento muy importante en los vinos tintos. En los vinos blancos hay pequeñas trazas, con lo cual es insignificante. No se dice que en los blancos no hay tanino y realmente es que es insignificante, ¿no? Donde se dice que hay tanino y en cantidad es en los tintos y también en las barricas. La barrica es una materia vegetal y también tiene su propio tanino, sus propias ligninas, sus propias sustancias, resinas, etcétera, que se transportan al vino en el proceso de crianza. Con lo cual, en los vinos de crianza, reserva, gran reserva, tenemos dos tipos de tanino, el de la fruta y el de la madera, que durante todo ese tiempo en barrica y luego en botella tienen que hacerse amigos, tienen que ensamblarse, y el de la fruta, si es una uva madura, va a tener que sobreponerse sobre el tanino más amargo y más astringente de la madera. Eso será una crianza bien realizada, donde el tanino de la fruta prevalece sobre el de la madera. Y ambos juntos, pues digamos que le dan un gran valor al vino, ¿no? Pero siempre con el de la fruta por encima. Peso de fruta y acidez, acordaros de eso. Ese va a ser mi lema. Peso de fruta y acidez. Bien, y sustancias responsables del sabor dulce, como he comentado antes, pues por un lado los azúcares residuales y por otro los alcoholes. Perdón, los azúcares residuales, realmente en los vinos considerados secos, no queda casi azúcar. Las levaduras consumen casi todo el azúcar. Y como máximo, la legislación permite que sea como mucho 5 gramos por litro de azúcar. ¿Vale? Para ser considerado hasta 5 gramos, menos de 5 gramos de azúcar por litro. Para ser considerado seco. A partir de 5 ya sería un vino abocado, un vino con algo más de dulzor. ¿Vale? Entonces, en los vinos secos hay poco azúcar residual, es a lo que me refiero. Y el sabor dulce, pues en los vinos secos no es tan perceptible. Lo que se percibe es el sabor o la sensación afrutada. ¿Vale? Y como decía antes también, el alcohol
tanto el alcohol etílico o etanol como el glicerol, perdón, voy a beber un poquito de agua, se me seca la garganta. El alcohol etílico y el glicerol son los dos más importantes. De hecho, como veis, el etílico es la sustancia cualitativamente de mayor importancia después del agua en el vino, con lo cual pues tiene también su aporte de sabor. Y el glicerol, aparte de ese sabor dulce también, lo que aporta, aunque está en menores proporciones, aporta untuosidad, aporta grasa, ese paso de boca, esa textura que decíamos en el paso de boca, donde el vino pues es untuoso, ¿no? El vino nos va acariciando, pero nos va diciendo que ahí está, ¿no? No es un vaso de agua. Luego el sabor salado, que ya os comenté que no tiene mayor importancia, no tiene mayor relevancia porque no se percibe apenas, pero sí que es verdad que, bueno, pues las raíces, al final las raíces de la planta, sí es una planta muy vieja que ha profundizado muchos metros en el interior de la tierra, pues va a ser capaz de desintegrar esos ácidos minerales y orgánicos del terreno y sintetizarlos para pasarlos como nutrientes, como energía a la uva. Y por suerte o con suerte podríamos notar alguna sensación sabrosa o salada en el vino. También es habitual en viñedos cerca del mar, viñedos donde las brisas marinas diariamente cargadas de humedad y de sal, pues barren los viñedos, pues en la pruina, en la proteína que está en la piel de la uva, se adhiere ese agua y esas sales quedan, cuando se seca el agua, esas sales quedan impregnadas. Pues obviamente algún carácter salino o marino van a tener. Y de hecho, bueno, pues en finos y sobre todo en manzanillas se percibe mucho más que en otros vinos ese carácter a veces yodado y marino, ¿no? Ese recuerdo al mar. No sé si es porque como el fino y la manzanilla donde se disfrutan de verdad es en la bahía de Cádiz, a lo mejor pues al oler un fino te transporta a Cádiz, ¿no? Estoy un poco bromista hoy, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo válido, ¿eh? Que no es una broma, no es ni mucho menos. Luego, pues tenemos, como decíamos, el sabor umami, donde ya os he explicado un poco que lo inventó o lo puso en conocimiento el profesor Ikeda en la universidad, una de las universidades de Tokio, y el responsable de todo ello es la molécula del glutamato monosódico. El glutamato monosódico está en muchísimos alimentos precocinados, en patatas fritas de bolsa, en la salsa de soja, el queso parmesano, el jamón ibérico, los tomates, las algas marinas, pues pone ahí el té verde también. El té verde también tiene ese carácter sabroso. Es una sensación de algo sabroso, que te llena de sabor. Es un amplificador del resto de sabores, básicamente. ¿Vale? Un poco difícil de explicar, pero con los alimentos que os acabo de nombrar creo que ya lo identificáis un poco más. Las pastillas estas de caldo de carne, ¿vale? Que se ponen en el agua para que hagan el efecto del caldo de carne, pues eso lleva mucho glutamato monosódico. Bien, el sabor metálico, que ya os he comentado también, las sensaciones esas un poco de frío y de electricidad, como cuando también de pequeñitos habréis chupado una pila alguna vez, no sé, bueno, pues esa sensación. Las alcachofas tienen ese toque, los espárragos verdes, el cardo, bueno, pues estos alimentos de sabor metálico son un poco complicados. Al igual que el umami es muy amigo de los vinos, el sabor metálico y el alcalino pues no son más difíciles de maridar. Ejemplos de alcalino, es decir, todo lo contrario a ácido, serían pues algunas verduras como hortalizas como la espinaca, el pepino, el pimiento o la col. Y ahora para terminar, vamos a ver esta interesante balanza que os va a ayudar mucho para entender los vinos y también para hacer vuestros maridajes, para entender cómo hacer un maridaje. Como decíamos antes, pues un vino puede tener más alcohol o puede tener más acidez, pero lo cual he dicho antes que es penalizable en la ficha de cata. Sin embargo, si yo sé que es un vino de zona cálida, supongo que va a tener un grado alcohólico importante, con lo cual le puedo penalizar si destaca mucho, pero penalizo teniendo en cuenta que es su característica, es su personalidad. Y en los vinos de zona fría, que van a ser más ligeros, con menos alcohol y más ácidos, pues entiendo que esa es su tipicidad. Con lo cual no son ni mejores ni peores, simplemente que son así, esa es su personalidad. Entonces tenemos que entender cuánto pesa cada sabor en el vino, una vez que lo metemos en la boca y hacemos el paso de boca y el final de boca,
evaluamos el peso de cada uno y de esta manera sabremos con qué platos podemos equilibrar esa carencia o si son poco dulces o muy dulces, pues hay que buscar un plato ácido para equilibrar. Bueno, pues eso nos ayudará mucho. En la balanza, por un lado, tenemos el dulzor, que ya sabemos que los responsables del dulce son los azúcares residuales y los alcoholes. Por un lado tenemos el azúcar o el dulzor y el alcohol, y por otro tenemos el tanino, tanto de la uva como de la madera, como veis ahí, y la acidez. El umami, como veis, está en el centro, potenciando el resto de sabores. Es neutral. Entonces, pues esta es una manera de entender cómo funcionan los maridajes, ¿no? A la hora de que nuestro vino tiene muy buena acidez, bueno, pues, y destaca la acidez, bueno, pues vamos a buscar un plato que suavice esa acidez. Va a ser un plato graso, un plato con gelatina, ¿vale? La acidez es muy buena para limpiar el paladar, platos de bocados gelatinosos o grasos, ¿vale? Y a la vez estamos tapando esa punta de acidez un poco molesta. Y respecto al tanino, lo mismo, un plato, o sea, un vino con mucho tanino, vamos a suavizar ese tanino con un plato proteico, un plato que tenga mucha proteína, porque el tanino se adhiere a la proteína y se desaparece o se mitiga su efecto astringente y excesivamente amargo. ¿Vale? Ese juego es muy interesante. Y también podemos jugar con las temperaturas. Vemos aquí un cuadro súper interesante, por lo menos a mí me lo parece, espero que a vosotros también, que son pequeños truquitos, y no me digáis como un alumno me dijo un día, pero eso es engañar al cliente, porque claro, tienes un vino con un defecto y lo que haces es ponerlo más frío, más caliente para que no lo note, y lo pones más frío, más caliente precisamente para que lo disfrute, ¿vale? O porque esa es su temperatura de disfrute, ¿vale? Y nosotros, conociendo las cualidades de ese vino, vamos a saber cuáles son sus carencias. No, todos los vinos no son perfectos, ¿no? Entonces, sabiendo sus carencias, vamos a intentar que el cliente disfrute ese vino y no perciba esos desequilibrios, pues mediante trucos de temperatura. Muy fácil. Un vino con poco aroma, los aromas, con el frío no notamos los aromas. Un vino demasiado frío, vamos a necesitar calentarlo para que afloren los aromas. A lo mejor si está muy frío, nos parece que no tiene expresión en aroma, porque los aromas se quedan atrapados. Ya sabemos que las moléculas se volatilizan con el calor. Lo aprendimos ayer con la fase olfativa. Entonces, un vino con poco aroma, pues lo pondremos un pelín más cálido de su temperatura normal para que el cliente o el degustador, la persona que va a disfrutar el vino, que lo disfrute con mayor expresividad en nariz, ¿no? Un vino con mucho alcohol, ese vino que comentaba Sofía, pues el alcohol, para suavizar el alcohol, el efecto calidez en la garganta, que te deja una punta de alcohol, pues vamos a ponerlo más fresquito. Un vino más fresquito o cualquier bebida alcohólica más fresquita, se disimula el alcohol, ¿vale? Por eso, pues, si ponemos el vino muy frío, te lo tomas como agua y no estás percibiendo, no estás siendo consciente del alcohol que estás percibiendo, que estás ingiriendo, ¿vale? Si es un vino con poca acidez, pues vamos a tener que ponerlo también fresquito. La acidez y el tanino con el frío se notan mucho más, ¿vale? Entonces, si tenemos un vino muy tánico, por el contrario, un vino muy tánico, pues lo que vamos a hacer es ponerlo más templado, no tan frío, ¿vale? Porque, bueno, aunque ahí pone un vino muy tánico y con acidez elevada, si subimos la temperatura, lo que hacemos, bueno, sí, me está dando la razón, claro. Si subimos la temperatura en un vino muy tánico, lo que hacemos es suavizarlo. Pero si es un vino muy tánico y está muy frío, solo vamos a notar el tanino y la acidez. Y no vamos a notar ni los aromas ni la fruta, ¿vale? Y luego, en cuanto a los espumosos, que tienen poca vida de gas carbónico, poca actividad de burbujas, pues para que no se nos vaya la burbuja, es que esto lo vais a entender rápido, cualquier bebida con gas caliente, cuando abrimos la botella, ¿qué pasa? Que se precipita el gas. Con el calor, el gas se expresa y con el frío se queda solubilizado en el líquido, con lo cual lo vamos a percibir en boca, porque la cata de los vinos espumosos o la evaluación de la burbuja en los vinos espumosos no se hace a la vista, no se debe hacer a la vista, debe hacerse en boca,
con la textura que esa burbuja va a tener. Si es una textura cremosa, es una textura que te acaricia el paladar, o sin embargo es una textura de una burbuja gruesa, basta, que te golpea el paladar, como si fuera un refresco de cola, ¿vale? Que todos tenemos en mente, pues eso es muy importante también. Y un vino algo dulzón lo vamos a bajar la temperatura para que sea menos dulzón y se note más la acidez. Como hemos dicho que la acidez se nota con el frío y tenemos un vino que destaca demasiado el dulzor, vamos a buscar ese maravilloso equilibrio entre acidez y dulzor, bajando la temperatura para que la acidez se exprese más y el dulzor se exprese menos. Y así se equilibran. ¿Qué os ha parecido el cuadrito? Chulo, ¿verdad? Bueno, pues ya hemos terminado porque esto lo he comentado durante la clase. Sensaciones táctiles que tenemos en el vino, la temperatura, tenemos termorreceptores en la lengua y en el paladar que nos indican si un producto, ya sea alimento o líquido, sólido o líquido quiero decir, si está frío o caliente, nos informan, pasan la información al cerebro. Los vinos blancos tienen unas temperaturas recomendadas más frías, más fresquitas, entre 10 y 12 grados, y los vinos tintos, pues normalmente los vinos tintos jóvenes, 14, 15 grados, y los reservas, grandes reservas, 16, 17, 18. Luego la textura que acabo de comentar del gas carbónico, de la efervescencia de un vino espumoso y de algunos vinos jóvenes, tanto blancos como rosados sobre todo, recién embotellados, a veces, o esos tintos de maceración carbónica que tienen todavía un residuo de gas carbónico procedente de la fermentación. Y no es un defecto, es algo, un síntoma de extrema juventud y además en boca le da cierta alegría, porque no es una burbuja como de vino espumoso, es una leve aguja, un leve cosquilleo en la lengua que hace muy ágil y muy gracioso el paso de boca de estos vinos, ¿no? Muy alegre, no gracioso, muy alegre. La astringencia, que ya hemos hablado de ella, esa sensación de sequedad que nos da el tanino y que viene provocada, como decía antes, los taninos se adhieren a las proteínas, pues en la saliva tenemos una proteína que se llama mucina y que en contacto con los taninos pues queda anulada y por eso los vinos muy tánicos nos secan la boca, nos dejan las encías como dormidas y nos dejan pues sin saliva, ¿no? Pues esa es la reacción del tanino con la proteína, en este caso con la proteína, con la mucina. Y un vino tánico siempre lo vamos a emparentar con platos de proteína. Por eso los vinos tintos con mucho tanino pues van muy bien con buenas carnes, ¿no? Y os quede también este mensaje del tanino y la proteína porque es muy, muy interesante saber. Luego el cuerpo del vino, ya os he comentado que en los blancos el cuerpo se corresponde a el alcohol y la acidez, porque no tiene mucho más. Y en los tintos es el alcohol y el tanino. Y la acidez va a ser el nervio, el que le dé gracia y agilidad. Y en cuanto a la textura, pues más de lo mismo, lo que he comentado, ese paso de boca, ese extracto seco del vino, esa rugosidad o carácter acuoso que pueda tener, lo evaluaremos tanto pues en una escala de números de 0 a 5, por ejemplo, o con palabritas, que es más complicado. Pues una textura acuosa, ligera, rasposa, rugosa, aterciopelada, sedosa, todos esos atributos y cualquier otro que se os pueda ocurrir a vosotros. Y bueno, esto son generalidades. La cata del vino blanco es todo lo que acabo de decir. Los vinos blancos, pues hay que evaluarlos, como decía, en función de sus características, de su rango de precios, de su escala un poco de premium o vinos más corrientes. Hay que evaluarlos en función de eso. ¿Vale? Entonces, pues tendremos vinos de diferentes niveles y hay que calificarlos en función de su nivel y ni más ni menos, ¿no? Y en cuanto a los vinos tintos, pues básicamente lo mismo. Esto es un poco un resumen de todo lo que hemos estado comentando y que tenemos que evaluar en los vinos. Aquí se centra un poco más en lo que es el tanino que hemos estado comentando y en esa polimerización, esa palabreja que dije al principio, esa madurez fenólica, madurez de la piel de la uva, es fundamental para que luego no tengamos sensaciones astringentes y ese tanino no dulce, porque el tanino por naturaleza es amargo, pero al estar polimerizado, al estar muy madura esa piel, ese tanino se ha redondeado, ya no es agresivo, ya no es vegetal,
ya es algo más frutal. Es un amargor, pero frutal. Entonces, ese tanino es el que va a poder con el tanino de la madera, que es por naturaleza y no va a cambiar. El tanino de la madera es vegetal y siempre será vegetal, nunca podrá ser frutal. Solo que el tanino de la fruta pueda con él en ese periodo de envejecimiento en barrica y esa unión, ese triunfo del tanino de la fruta sobre el de la madera, haga que el vino sea mucho más complejo en boca y más duradero y longevo, por supuesto. Muy bien, pues como siempre con nuestros consejos de Wine in Moderation, nuestros hashtags y vuestras preguntas, si tenéis alguna. No he mirado el chat en ningún momento, así que puede que haya mucho que decir. Prefiero, antes de empezar a leer, si alguien quiere abrir micro y comenta Sí, a viva voz, gracias. dime. Gracias. En una de las láminas menciona 7 grados, 7 tipos de amargo. ¿Me Sí, puede ser? Sí, por favor, gracias. pues son moléculas con nombres muy raros que tampoco me los sé, pero sí que es verdad que hay diferentes tipos de tanino, de sabores amargos en lo que es la piel de la uva. Si quieres, yo la verdad, sinceramente, son, ya te digo, son nombres químicos de moléculas y tampoco me los sé y no quiero meter la pata, pero si tienes esa curiosidad, lo busco y mañana, o sea, el lunes, tendrías tu respuesta. Muy ¿Vale? amable. Gracias. Oye, Israel, soy Sí, Bernabé. Mira, bueno, es una consulta que, bueno, que he puesto en el chat, ¿no? Pero ya que comentas que lo podemos decir a micro abierto, te sí, comento, ¿no? mejor. Eso sobre la temperatura del vino, ¿no? Que evidentemente la temperatura idónea de servir, por ejemplo, un tinto, indicas, pues son los 18 grados, ¿no? Pero no hablamos de la Máximo, temperatura de consumo, máximo 18. de consumo, porque sí, sí, pero no hablamos de la temperatura de consumo idóneo, porque aquí en España, yo, por ejemplo, ahora estoy con el aire acondicionado. Estoy con 27 grados en casa, estoy cómodo, pero con 27 grados. Entonces, el vino lo sirves a 18 y acabas consumiendo casi la totalidad de la botella a 24 o 25 grados. La copa se calienta y ese Sí, la vino, pues propia copa, tiene, sí. sí, sí. Entonces, esa temperatura de consumo, para mí, es idónea. Unos 24 o 25 que supongo que tendrá, no lo he medido exactamente, pero seguro, ¿eh? Del vino tinto hablo, ¿eh? Sí, sí, A sí. mí los vinos con esa temperatura me gustan y creo que la mayoría de consumidores acaban consumiendo y degustando el vino y valorando si es bueno, si no es bueno, si tal, a esas temperaturas, ¿eh? Entonces, eh, podríamos hablar también de temperatura de consumo, es lo que digo, la temperatura de consumo final, ¿no? Y dar ese margen de cuál podría ser, o depende de cada uno, porque si hablamos solamente de la temperatura de servir, es un hecho que se hace y de ahí pasas, ya estás saltándote esa temperatura, ¿eh? Porque no puedes estar Sí, continuamente manteniendo esa temperatura. claro. Tienes toda la razón. Tanto en invierno como en verano, en invierno en el restaurante o en tu casa vas a tener calefacción y en verano vas a tener aire acondicionado. Eh, en el restaurante normalmente los vinos que se sirven a 17 grados se conservan a 15. ¿Por qué? Pues porque esos 2 grados, cuando sirves la primera copa, va a estar a 15, pero como tú bien dices, rápidamente en la copa va equilibrándose con la temperatura de la habitación. Entonces va a ir subiendo. Eh, si tú disfrutas más los vinos a 24 grados, eh, fantástico. Es tu apreciación, tu momento de disfrute y entiendo que tomas vinos que son ligeros de alcohol, porque si son vinos con un grado alcohólico potente, a 24 grados, pues resultan cálidos y algunos vinos con mucho grado alcohólico y pueden resultar pesados o cansinos, que al final te cansas de beber. ¿Vale? El hecho de refrescar un poquito los vinos es precisamente para evitar ese carácter cálido del alcohol y que el vino sea mucho más fresco en boca, más alegre en boca y menos pesado. Por ahí Beatriz está levantando la mano, pero bueno, no sé si te he contestado a la pregunta, Sí, pero sí, vamos, sí, sí, claro, sí, sí, evidentemente, pero yo diría también de hablar de la temperatura de consumo. Es que aunque lo pongas en el restaurante, ¿eh? No lo vas a beber a 18 grados. Es que sí, bueno, en el restaurante lo único, te lo ponen a 18 grados, pero no lo vas a beber a 18, ¿eh? Tampoco hay una ya, temperatura de 18 ambiente
Entonces, pues nos vamos a 22, Depende del 23, restaurante 20. también. En un restaurante que se precie, que tenga un sumiller, que cuide el producto, Así es. ese vino tinto lo va a, una vez que ha servido, si sois solo 2 personas y sirve 2 copitas, esa botella la puede, hay sistemas, pues las camisas de frío para mantener la temperatura del vino, o yo en muchos casos pido una, aunque sea para vino tinto, pido una cubitera con hielo para jugar un poco con la temperatura, lo meto un poquito, si se calienta, lo meto un poquito, lo vuelvo a sacar y voy manteniendo ahí la temperatura idónea o que yo considero idónea o que más me gusta a mí personalmente para ese vino tinto en concreto. Si me Muy bien. permiten al respecto, justamente Sí, trabajando con algunos restaurantes en Acapulco, para conservar una temperatura agradable, se utilizan sobre barra muy pequeños refrigeradores con las botellas que en el momento se están consumiendo, porque la cubitera, claro. en este caso, en clima muy cálido, pues tampoco es muy beneficiosa por los Sí, por eso yo cambios decía de swingo de andar jugando, temperatura. sacándola y Exacto. metiéndola, pero Sí, así es. Entonces lo que se utiliza son unos pequeños refrigeradores de unas 6 botellas sobre la barra sí, claro. para tenerlas a la mano y tener la temperatura que sea constante. Eso es fantástico para el servicio de barra, pero en restaurante no lo puedes utilizar. O no, es más Y bueno, complicado, ¿no? no, de hecho, Para de servicio hecho de es barra, para servicio de No, barra es de hecho es genial. para lo que pasa es que, bueno, en este es un Suntory, por ejemplo, el que se encuentra en Acapulco, y eso es lo que tienen sobre la barra para tenerlo a la mano también. Entonces está a nivel de piso, de consumo, a la mano de somillero, de los meseros, para que justamente el servicio sea más rápido. El cliente tiene a la vista su botella y se conserva a temperatura agradable, Entonces, si tienes porque 20 mesas, ¿cuántos refrigeradores de esos tienes que tener? Uno por mesa. O sea, me refiero, sí, de hecho está, 4 o 5 tienes que tener para cubrir las 20 mesas. sí, bueno, y la verdad es que, bueno, es un restaurante pues de ese nivel. Entonces, sí, de hecho, las Claro, cavas están separadas. Lo que son los vinos tintos de los blancos están en cámaras claro, diferentes. lógico. Fenomenal. Muchísimas gracias por el aporte. Beatriz lleva un ratito ahí con la mano levantada. No sé si quiere comentar algo. ¿No? Se ha quedado ahí la manita puesta. Bueno, pues nada, ya os he robado 12 minutos. Israel, una Que última cosita, perdón. sí, En cuanto a la causticidad, yo todavía tengo mis dudas. Bueno, en realidad no lo tengo tan claro. Em, ¿Tiene que ver más con el alcohol, o sea, con esa sensación alcohólica, o tiene que ver con algo táctil? Bueno, serían es dos una cosas. sensación táctil, es una sensación de dolor, Bien. básicamente, como el picante, es una sensación de dolor que lo produce el alcohol, como tú bien dices. Pero El entonces alcohol, es lo mismo que la pungencia, no, o me estoy ¿cómo? equivocando. La pungencia, cuando sientes como ese picor, ¿tiene que ver con eso? La pungencia también está relacionada con sensaciones aromáticas, ¿vale? No es la sensación de calidez, de causticidad, de que te deja la boca acolchada, te deja la boca dormida un poco, el paladar, el alcohol, y la pungencia es una sensación de intensidad extrema y también viene asociada un poco a aromas pues, que recuerdan un poco a pues, sabores amargos, amargos intensos, amargos desagradables. La pungencia también es una pequeña sensación de dolor. Es Ok, una alarma que nuestros receptores mandan al cerebro como una sensación de incomodidad. bien, Sí, gracias. para que veas que el léxico, las palabras son complicadas de interpretar y no para todo el mundo van a tener el mismo significado. Y eso es un pequeño problema que tenemos los sumilleres de hacernos entender correctamente. Porque cuando yo hablo de pungencia, aquí estamos ahora mismo pues 40 y pico personas, realmente cada uno va a interpretar la pungencia de una manera, o la calidez o la causticidad. El vocabulario es un poco complicado, ¿vale? Pero bueno, me has entendido, ¿no? Más o menos Sí, la sí, diferencia entre sí. pungencia y causticidad. La causticidad es un adormecimiento del paladar, de la lengua, provocado por el O sea, en alcohol. más amplitud, se siente más amplio, digamos, la Y la sensación. pungencia está también relacionada, es una sensación desagradable, amarga y relacionada también con sensaciones aromáticas intensas, pero no agradables.
poco poético ha quedado eso, ¿no? ¿Más cositas? Ya no os quiero quitar mucho más tiempo. Y ya son y 15, así que bueno, pues espero que la clase haya sido productiva, veo que había interés. Ya hemos terminado con las fases de la cata y el lunes vamos a abordar el maravilloso tema de los tipos de cata que existen y el porqué de cada uno y los objetivos de cada tipo de cata y cómo podemos organizarlas. ¿Vale? Así que va a estar también muy interesante, muy práctico también. Os doy las gracias por la asistencia de hoy, por la atención, por la participación y nada, pues que tengáis un súper fin de semana y el lunes nos vemos. Mañana no hay clase, acordaros. El Gracias. lunes Gracias, a la misma igualmente, hora. ¿eh? Hasta el lunes, venga. Siempre muy Gracias, interesante. hasta el lunes. Hasta el lunes, muchas Gracias, gracias, Israel. Israel. Y perdón por el exceso de tiempo. Gracias por aguantar hasta el final. No, al No, por contrario, favor. gracias. Gracias, hasta el lunes. Chao. Poned el nombre de los que no lo hayáis puesto, que se me olvida. Siempre recordarlo. Israel, ¿es muy tarde para hacerte una pregunta o ya lo dejo para otro día? Pues si quieres apuntarla en el chat, si no te importa, Bueno, porque no te ya nos preocupes, hemos otro día pasado te la un pregunto, rato. ¿vale? Otro día ¿Cómo? te la pregunto. Que otro día te la Ah, pregunto, bueno, porque realmente no tiene tanto que ver con el tema de cata, por eso otro día que de esto, pues la pongo, ¿vale? vale, tú te acuerdas, ¿no? La dejas Sí, apuntada por sí, sí, ahí. sí, sí. Sí, sí, sí. Vale, y Muy bien. perdona, ¿eh? No, no te preocupes, no, no, gracias, gracias. Estamos ya muy pasados de tiempo. Me Sí, van a sí, echar sí, la bronca. gracias. No, no te preocupes. Venga, gracias a ti. Buen fin de semana. Igualmente.